Buenas tardes amigos, los saluda el licenciado César Gutiérrez Priego. Hoy nos encontramos en el cuartel general de la Fuerza Aérea Mexicana. Como siempre queremos agradecer a la Secretaría de la Defensa Nacional, a mi general secretario, que por medio de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional nos autorizaron y nos permitieron realizar todas estas entrevistas que le estamos llevando a ustedes. Hoy tendremos el placer y el privilegio de entrevistar al coronel de la Fuerza Aérea, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo, Jorge Arredondo Avitia. Mi coronel, lo saludo, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes primero que nada, y gracias otra vez por habernos permitido estar en tu programa y poder acceder al público y que conozcan un poco de lo que somos. Gracias, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo surge la necesidad de crear una Fuerza Aérea Mexicana aquí en el país, en nuestro país? Bueno, la necesidad de crear la Fuerza Aérea como tal surgió a raíz de los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, la aviación militar en México nació ya hace 106 años, sí, pero como Fuerza Armada nacimos a partir de 1944, sí, porque había la necesidad de participar en la Segunda Guerra Mundial a raíz del hundimiento de nuestros buques petroleros en territorio nacional y en mar patrimonial. De ahí surge esa necesidad y de ahí fue que el 10 de febrero de 1944 se creó como Fuerza Armada. ¿Sí? Y de ahí para acá es que hemos crecido como Fuerza Aérea Mexicana al mismo nivel de la Armada de México y del Ejército Mexicano. Oiga, y de acuerdo a nuestra historia, ¿podría explicarnos cómo se llevó a cabo la creación del arma de aviación mexicana? Bueno, el arma de aviación vino desde que en su momento el presidente Francisco I. Madero asistió a una exhibición aquí en los Llanos de Balbuena de un avión francés. Él fue el primer presidente en el mundo que voló en una aeronave. Entonces, desde ese momento a él le surgió la curiosidad de ver en qué podíamos utilizar las aeronaves. En los 2 años siguientes fue que se enviaron a 5 pilotos mexicanos a estudiar para ser pilotos militares. ¿Sí? Después de eso, en 1915, fue que se creó el arma de aeronáutica, ¿sí? Como parte del ejército mexicano. Y ya de ahí ha sido evolucionando hasta lo que ahora somos. Hasta lo que ahora conocemos como la Fuerza Aérea Mexicana. Ok. Oiga, mi coronel, ¿y nos podría mencionar cuáles son las especialidades que existen en la Fuerza Aérea? Bueno, la Fuerza Aérea Mexicana tiene varias especialidades. Primero, los pilotos aviadores militares, que son propiamente quienes volamos las aeronaves. Pero para que un piloto pueda volar, necesitamos a muchos especialistas que nos apoyan para que esto pueda darse. Tenemos a personal especialistas en mantenimiento de aviación, en electrónica de aviación, tenemos especialistas en armamento aéreo, tenemos meteorólogos, controladores de vuelos, despachadores, tenemos abastecedores de material aéreo y pues todos ellos son especialistas que permiten o que nos ayudan a que las aeronaves vuelen. Son básicamente las especialidades que tenemos en la Fuerza Aérea. ¿Qué hay de cierto que el primer bombardeo aéreo que se llevó en la historia fue realizado en México? Así es, el primer bombardeo aeronaval en el mundo lo realizamos en México, en la bahía de Topolobampo. Y eso fue en la época de la Revolución Mexicana, ahí con las tropas de la Huertistas y demás, ahí fue que había un buque en la entrada de la bahía que impedía el acceso de otras embarcaciones. Entonces a uno de los pilotos dijo, bueno, pues vamos viendo qué podemos hacer con esto. Despegaron con el avión y llevaban algunos implementos bélicos y los lanzaron en contra de los buques. Y de ahí provino, es el primer bombardeo aeronaval. Me gustaría preguntarle si nos pudiera platicar cómo fue el entrenamiento y la participación de los combatientes mexicanos que fueron a la guerra junto con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Todo el entrenamiento que se recibió por parte de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, aquí cabe hacer una pequeña aclaración.
no solamente fue personal de la Fuerza Aérea como tal, también había personal del Ejército que formó parte de todo ese agrupamiento. Fueron inicialmente reclutados en México, fueron transportados a Estados Unidos a diferentes lugares para recibir distintas especialidades. Los pilotos aviadores empezaron su adiestramiento en aviones P-40 y posteriormente los empezaron a adiestrar en los P-47. El P-47 en aquellos momentos era un avión de línea, eran los mismos aviones que utilizaban los americanos para cumplir con sus misiones, y ese avión fue el que se le asignó al Escuadrón 201. También hubo adiestramiento para los mecánicos, para los técnicos en electrónica, para los abastecedores de material aéreo, porque el flujo de refacciones y el flujo logístico era un poco distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, por esa razón, era indispensable que nuestro personal supiera cómo hacer las cosas al estilo de las Fuerzas Armadas Americanas. Y en el área de Filipinas, en Luzón y Formosa, fue donde estuvimos participando. Llevamos a cabo muchas misiones con mucho éxito. Llegamos a volar más de 800 horas de vuelo y en algún mes llegamos a volar más de 400 horas en un solo mes. Eso es mucho para un pequeño escuadrón, ¿sí? Y llegamos a cumplir misiones muy importantes, muy interesantes y con condiciones meteorológicas muy complicadas. Los pilotos y los mecánicos se distinguían primero por ser pues muy al estilo del mexicano, ¿no? Muy alegre, muy dicharachero, y cada que regresaban de las misiones era hacer una fiesta en el área donde estaban alojados, y eso no significaba que fueran indisciplinados, al contrario, todos los días en Filipinas se izaba la bandera nacional y se hacían los honores correspondientes. Eso les llamaba mucho la atención al resto de militares que había por aquellos lugares. Y afortunadamente tenemos conocimiento de que en Filipinas se aprecia mucho toda la labor que hizo el Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría preguntarle también, mi coronel, ¿con qué tipo de aeronaves contamos en este momento en la Fuerza Aérea Mexicana? Mire, el programa de modernización de la Fuerza Aérea es un programa de mediano plazo. Actualmente contamos con aeronaves muy modernas que satisfacen las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas para auxiliar a la población civil. Esa es nuestra principal razón de tener algunas aeronaves. Tenemos aeronaves de transporte, que empezamos con los aviones Casa 295, que es un avión de transporte mediano, que nos ha servido mucho para transportar personal, abastecimientos, evacuación de heridos. Tenemos ahorita una ambulancia aérea que nos ha servido mucho para atender esta contingencia de COVID, y hemos transportado vacunas con ese tipo de aeronaves. Tenemos un C-27, tenemos 4 C-27 Spartan, que también es un transporte un poco más grande que el Casa 295, y también nos sirve para llevar todo ese tipo de abastecimientos a cualquier parte del país. El avión más grande que tenemos de carga es el Hércules, que puede llegar a cargar hasta 20 toneladas. Con esos aviones hemos apoyado inclusive a países hermanos transportándoles abastecimientos. Adicionalmente a eso tenemos transportes de personal, como son los 737-800, aeronaves muy modernas que nos permiten transportar a personal militar a cualquier parte del país en poco tiempo. También tenemos la parte de las aeronaves pequeñas, como por ejemplo el T-6. Tenemos una flota importante de aviones T-6 que nos sirven para salvaguardar la soberanía del espacio aéreo nacional. Ese tipo de aeronaves se utilizan en la vigilancia del espacio aéreo nacional y en el seguimiento de aeronaves que ingresan o que pretenden ingresar a territorio nacional de manera ilícita. Adicionalmente a eso,
tenemos la flota de helicópteros, que son desde helicópteros ligeros hasta helicópteros de transporte grande, como el UH-60, los Mi-17, que nos ayudan muchísimo con el plan de N3, los Eco Charlie 725, helicópteros de reconocimiento, helicópteros que nos sirven para estar realizando operaciones de erradicación por aspersión de plantíos ilícitos. Y básicamente, insisto, ¿no?, todas las aeronaves que conforman a la Fuerza Aérea Mexicana están hechas o están adquiridas, perdón, para que de una manera u otra podamos apoyar al desarrollo del país y a proteger a su población y auxiliarlo en caso de necesidades públicas. O sea, cada una de las aeronaves tiene una función en específico, pero todas con un mismo fin. ¿Pudiera explicar, porque es algo que yo desconozco y que creo que la mayoría de las personas desconocen, actualmente cuáles son las tareas que realizan los escuadrones de transporte y los de combate de la Fuerza Aérea Mexicana? Bueno, los transportes, los aviones y helicópteros de transporte, ¿para qué sirven? Esencialmente, ¿no? ¿Para qué los compramos? ¿Para qué los tenemos, no? Pues como le dije hace un rato, es básicamente para auxiliar a nuestra población civil, ¿sí? Ahorita con todo esto de la contingencia, cada semana, más o menos, cada 10 días, estamos haciendo una distribución de vacunas a nivel nacional. Entonces, para eso estamos utilizando las aeronaves de transporte. Pero, por ejemplo, en la aplicación del plan de N3, llevamos abastecimientos, comidas, cobijas, camas, colchones, a donde se necesiten, ¿sí? Una vez que pasa, por ejemplo, un ciclón, al día siguiente nosotros ya estamos transportando todo ese tipo de cosas. Ahora, con la creación de la nueva base aérea militar número 1 en Santa Lucía, hay un hangar específico que va a ser es un hangar de acopio. En ese hangar de acopio ya se va a tener listos abastecimientos para poderlos repartir a cualquier parte del país. Y ahí es donde las aeronaves de transporte cumplen con una labor muy importante. Salen de Santa Lucía, las llevamos al aeropuerto más cercano al área donde se haya sucedido el fenómeno meteorológico, y de ahí los helicópteros se encargan de hacer la repartición a puntos tan lejanos como en la sierra, ¿no? Hay muchos pueblos muy alejados que si se requiere llevarlos por transporte terrestre, estamos hablando de 10, 15 horas en caminos de tercer orden, en los que es muy complicado poder llevar comida, cobijas y cosas de esas. Entonces, para eso es que utilizamos las aeronaves. Y los aviones T-6 y los F-5, como ya te dije hace un momento, es esencialmente para la vigilancia del espacio aéreo nacional. Me gustaría que si le pudiéramos explicar, mi coronel, a la gente y darle un panorama de cuál es la ruta profesional y de especialización que un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana tiene que llevar a cabo en lo que es su trayectoria y carrera militar. Con la selección de todos los voluntarios que quieren ingresar a la Escuela Militar de Aviación. Esa selección es una convocatoria que se hace a nivel nacional para que civiles o personal que ya forma parte de las Fuerzas Armadas quiera ingresar a la Fuerza Aérea y hacerse piloto aviador. El proceso de selección es un proceso bastante estricto. Se piden estándares en cuanto a salud médica, que es lo fundamental para que puedan ser candidatos a ingresar. Luego, posteriormente, sigue todo el proceso de evaluación en el que se les piden exámenes de matemáticas, de física, de historia. La idea es buscar que todos aquellos que ingresan tengan un cierto nivel académico, porque cuando ya estén en el Colegio del Aire van a tener un nivel de exigencia mucho mayor. En el Colegio del Aire van a permanecer 4 años en calidad de internos, donde van a convivir con el resto de sus compañeros dentro de la Escuela Militar de Aviación, y en el Colegio del Aire con el resto de las especialidades de la Fuerza Aérea. En el Colegio del Aire tenemos varias escuelas en donde están todas las especialidades de la Fuerza Aérea.
¿Cuál es la idea de tenerlos todos ahí? Bueno, pues la idea es que desde el principio entendamos que el piloto aviador no es el único que existe. No, el piloto aviador puede volar gracias a que tiene compañeros que hacen que la aeronave vuele. Un piloto aviador sin una aeronave que vuela no sirve de nada. Entonces, desde ahí se crea esa cohesión entre todas las especialidades de la Fuerza Aérea. Posteriormente, ya graduados, los subtenientes son asignados inicialmente a unidades de T6, los que van a volar a la fija, y aquellos pilotos que van a volar a la rotativa, helicópteros, son asignados a los escuadrones que tienen Bell 206, Bell 407 o MD 530. Y de ahí parten dos ramas distintas. Hablando de helicópteros, primero empezamos con los helicópteros ligeros, que son helicópteros de reconocimiento, o los helicópteros que van a prestar apoyo a los fumigadores, que son los Bell 407. Después de que acumulan cierta experiencia, generalmente nosotros lo contamos por horas de vuelo, son asignados a helicópteros de otras características, bimotores, que estamos hablando de helicópteros Bell 412, UH-60, helicópteros MI, y ya después de haber acumulado más horas de vuelo en esas aeronaves, entonces pueden ser asignados a los helicópteros Echo Charlie 725. Hasta ahorita el helicóptero más sofisticado, más grande que tenemos es ese, el Echo Charlie 725 o Cougar como lo conocemos. Ese es por la parte hablando específicamente del vuelo. Acá por el lado de los aviones, inicialmente empiezan con T6 y en T6 tenemos un programa en el que los pilotos van adquiriendo distintas habilidades. Una parte es el conocer el avión, volarlo, volar con misiones normales y después van a recibir un adiestramiento táctico. Ese adiestramiento táctico también está dividido en dos partes, un adiestramiento táctico básico y posteriormente un adiestramiento táctico avanzado. Después de que adquieren cierta experiencia con ese material de vuelo, muchos de ellos son asignados también a otras aeronaves, a volar bimotores, King Air, estamos hablando de aviones caza, aviones de transporte que ya son más grandes, que necesitan más habilidades. Nosotros buscamos siempre que antes de asignar a un piloto, por decirle algo, a 737, antes de subirlo directamente a ese, necesitamos que ese piloto haya adquirido experiencia y madurez para poder llegar a volar una aeronave con esas características. Aquí es importante que entendamos que por ejemplo, volar un 737, además de conocer sus sistemas y poder volar la aeronave en sí mismo, implica la responsabilidad de traer atrás a 170 de nuestros compañeros. Es toda la parte que corresponde a la formación como un piloto militar, ¿sí? Adicionalmente a eso está la formación como militar, hablando de todos los conocimientos que tiene que ir adquiriendo un militar para ir ascendiendo en la jerarquía y llegar a ser el comandante de un escuadrón aéreo, de un grupo, de un ala, de una base aérea, o llegar a estar aquí en la comandancia de la Fuerza Aérea, como parte integrante del Estado Mayor, o incluso llegar a ser el propio comandante de la Fuerza Aérea. Eso implica mucho conocimiento, implica mucho esfuerzo, implica que desde que uno se gradúa como subteniente, empieza a recibir cursos de 1001 cosas, ¿no? Y los principales son derechos humanos, derecho internacional humanitario. Empezamos a ver cosas como cuestiones que tienen que ver con la administración de unidades, cursos básicos de entrenamiento táctico, cursos avanzados de entrenamiento táctico, el tener la posibilidad de ir a la Escuela Superior de Guerra para formarse como oficial de Estado Mayor, realizar la maestría también en la Escuela Superior de Guerra, como hacer el curso superior de guerra, el curso de planeo estratégico, y en su momento algunos llegan a ingresar al Colegio de Defensa, donde se hace también otra maestría en Administración y Seguridad
de defensa nacional. Realmente el ser militar en las Fuerzas Armadas mexicanas y en muchos países implica un conocimiento permanente y actualización de todos los conocimientos que tienen que ver con la carrera militar, que no solamente estamos hablando de tácticas, estamos hablando de que un militar actual conoce sobre economía, macroeconomía, estrategia y muchas cosas que tienen que ver con el cómo las Fuerzas Armadas deben apoyar el progreso de un país. Sí, coronel, y me gustaría preguntarle, porque obviamente esta pregunta me la han hecho mucho, a raíz de que vieron a una teniente de la Fuerza Aérea pilotear uno de los F-5 que tenemos en México, me preguntan, oiga, ¿y en qué momento se dio la inclusión de la mujer en la Fuerza Aérea Mexicana al grado de que incluso llegan a ser pilotos aviadores? Entonces, me gustaría preguntarle eso. Primero hay que recordar que en México la mujer siempre ha estado inmersa dentro de las Fuerzas Armadas. Desde la época de la independencia, ahí estaba la mujer al lado del hombre para combatir por la lucha de independencia en aquellos entonces. Y posteriormente, la siguiente, lo que me llega a la memoria es todo lo que pasó durante la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana, la mujer estaba al lado del hombre, al lado de su soldado, ¿no? Las historias de la soldadera y de Adelita son reales, son historias que de un modo u otro sucedieron. Entonces, la inclusión o la permanencia de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas ha existido siempre. ¿Qué es lo que ha sucedido o qué es lo que sucedió? Que ya que se formalizó el ejército mexicano como tal, se incluyó a la mujer en áreas administrativas, en áreas que no tuvieran que ver con el desarrollo de las operaciones propiamente. Estuvieron dentro del servicio de sanidad, en el servicio de administración, y de ahí empezaron a crecer. Como siempre y como en todo, las Fuerzas Armadas mexicanas evolucionaron y la misma población empezó a pedir que la mujer fuera incluida en otras especialidades. Nuestras primeras mujeres ingresaron a la Escuela Militar de Ingenieros y al heroico Colegio Militar. De ahí surge la necesidad de ampliar las áreas en las que pueden ingresar las mujeres. En 2011, en la Escuela Militar de Aviación se graduó la primera mujer. Actualmente, la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con ya varias mujeres en distintos lugares. Hay mujeres que han volado, que ya vuelan helicópteros, otras que ya vuelan F-5, hay otras pilotos que tenemos volando aviones de transporte, y así van evolucionando. Ahorita la primera mujer que se graduó como piloto ya es capitán. Entonces va siguiendo la carrera militar que seguimos todos los que somos miembros de la Fuerza Aérea. Esperamos que en el corto plazo ingresen a la Escuela Superior de Guerra para completar para que sigan con su formación, y no sé, tal vez en los años que les correspondan podremos tener una mujer piloto aviador que sea general, y ¿por qué no? Podría llegar a ser comandante de la Fuerza Aérea. Sí, por supuesto, sí, porque siguen la misma ruta profesional. Exactamente. Que cualquiera de los hombres. Así es, las oportunidades dentro de las Fuerzas Armadas, no solo dentro de la Fuerza Aérea, sino hablando de las Fuerzas Armadas, las posibilidades están abiertas para todo aquel que cumpla con los requisitos y pueda concursar y pueda obtener un lugar para ascender o para obtener un curso o para obtener algún cargo, ¿sí? Así es como se busca la igualdad dentro de las Fuerzas Armadas. Me gustaría, por último, ya para despedirnos, mi coronel, saber si nos podría usted compartir alguna experiencia que pudiese usted hablar abiertamente que haya vivido como piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, yo creo que ahí hay muchas vivencias, ¿no? Pero yo creo que hay dos en especial que a mí me han servido mucho y me han ayudado mucho.
La primera es la que yo creo que todos los pilotos aviadores en el mundo, no solo en la Fuerza Aérea Mexicana, podremos coincidir, que es nuestro primer vuelo en solo. ¿Qué es el primer vuelo en solo? Es después de recibir un cierto adiestramiento, el instructor de vuelo se baja del avión y me dice, ¿sabes qué? Llévatelo. Despegas, aterrizas y es una experiencia única el poder volar una aeronave sin la ayuda, sin el apoyo de un instructor de vuelo, es una satisfacción increíble. Y a mí me tocó una época en la que yo aprendí a volar en un Stearman, en un avión de dos alas, muy interesante porque está descubierto. Entonces el aire se siente, el olor de la gasolina, del motor, es una sensación simplemente indescriptible, ¿no? Esa fue la primera gran experiencia que yo tuve como piloto. Ya graduado, ya siendo piloto de helicóptero, me tocó participar en la aplicación del plan DN3 por primera vez. Y resulta que nos tocó ir a un lugar alejado de la sierra donde también había habido mucha devastación y fuimos a llevarles despensas. Y empezamos en la mañana, llevamos las despensas, las entregamos, pues ahí prácticamente a pie del helicóptero, nuestro mecánico ahí se encargaba, la gente formada y se le entregaba una despensa a cada familia, pero pues había gente que todavía no recibía sus despensas. Fuimos por más y cuando regresamos, una señora ya mayor, no sé, 60, 65 años, a la que le habíamos dado una despensa en la mañana, fue y nos llevó de comer. Entonces esa es una manera de sentirse satisfecho por el trabajo que uno hace. La señora, a pesar de tener poco y a pesar de sus limitaciones, nos ofreció lo que ella hizo de comer como agradecimiento al trabajo que estuvimos haciendo. Eso, la verdad, es una de las cosas que a mí como militar más me ha dejado satisfecho dentro de mi carrera como piloto aviador. Es que es bien importante que la gente sepa que el militar todo lo que hace, lo hace por su gente, porque su familia está dentro de esa gente. Por eso se le conoce como la raza de bronce, porque venimos del pueblo y estamos para el pueblo. Y gran parte y el interés de poder realizar estas entrevistas con ustedes, con los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, del Ejército, de la Fuerza Aérea, es para que la gente conozca a su ejército, a su Fuerza Aérea, a sus Fuerzas Armadas, y que vean que el amor que se tiene por el trabajo que se realiza no es reconocido porque no se busca el reconocimiento, pero ahí está, siempre el cariño. Mi coronel, yo quiero agradecerle el que haya estado con nosotros, el que nos haya dado la oportunidad de platicarnos y explicarnos, ¿no?, qué es lo que es la Fuerza Aérea Mexicana, sus vivencias, cómo se desarrolla una carrera profesional y que creo que no solo es muy interesante para la gente, sino muy educativo, por lo menos en mi caso así sucedió. Quiero agradecerle el que haya podido estar con nosotros y darnos la oportunidad de que la gente conozca un poquito más de las Fuerzas Armadas y en específico de su Fuerza Aérea Mexicana. Pues muchas gracias y por mi parte yo te agradezco mucho que nos hayas permitido estar en tu programa y que la gente que ve ese programa pueda conocernos, sepa quiénes somos, sepa qué hacemos y sobre todo que esté convencida de que la razón de ser de las Fuerzas Armadas Mexicanas es ayudar. Sí, para eso estamos hechos y lo hacemos con mucho gusto. Mi coronel, muchas gracias. Asimismo, quiero agradecer a la Secretaría de la Defensa Nacional, a mi general secretario, a la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana por darnos todas las facilidades para poder llevar a cabo esta entrevista.